Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, en el tiempo en que el pueblo de Israel vagaba por el desierto, el Señor comenzó a hablar a Moisés desde la tienda de reunión. Moisés, lleno de reverencia, se presentaba ante el rostro de Dios, esperando su instrucción y guía. Era un tiempo de incertidumbre, donde la murmuración de los hijos de Israel resonaba en las tierras áridas, y su fe temblaba como los valles secados por el sol. Entonces, el Señor dijo a Moisés: Ve y reúne entre el pueblo a los ancianos de Israel, y háblales de las grandes maravillas que he hecho para libertarlos de la mano del opresor en Egipto. Éxodo 3:16. Con esas palabras, Dios estaba preparando el camino para una revelación aún mayor, un plan que abarcaría generaciones y que se manifestaría en el tiempo adecuado. En el momento en que Moisés reunió a los ancianos, se formó un círculo de atención tensa. Al ver a sus líderes, la expectativa comenzó a elevarse, y sus corazones empezaron a palpitar con la esperanza renovada de que la liberación estaba cerca. Moisés, levantando su voz, les habló de las plagas y de cómo el Cordero Pascual había salvado a sus primeros nacidos. El Señor ha dado promesas a nuestros antepasados, proclamó, y veremos la gloria de Dios en la tierra prometida. Pero en medio de esa esperanza, el enemigo, engañoso y astuto, acechaba. Lucifer, que había sido un ángel de luz, ahora buscaba a quien devorar. En su corazón, se decía a sí mismo: si los israelitas llegan a creer plenamente en el poder de su Dios, su fe se volverá inquebrantable. A medida que la murmuración continuaba, él susurraba: ¿quién es este Dios que promete liberación? Mirad, estáis en el desierto, lejos de la tierra de vuestros padres, y aún así, os hacéis ilusiones. El pueblo luchaba por soportar las palabras de incertidumbre, y su fe tambaleaba como el viento que agitaba los arbustos del desierto. Sin embargo, el Espíritu de Dios, como un torrente de agua viva, comenzaba a moverse entre ellos. ¿Acaso no han visto sus maravillas?, gritaba un anciano. ¿No se ha mostrado fiel en cada momento de nuestra travesía? Las voces se elevaban en medio de la nostalgia, recordando cómo Dios les había provisto hasta en los momentos más oscuros. Mientras tanto, en el monte Sinaí, Dios hablaba a Moisés con un fuego que jamás se apagaría, y le revelaba más sobre su plan. Moisés, no solo te sacaré de Egipto, sino que haré de tu pueblo un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Las palabras resonaban como un eco divino. En este instante de revelación y de confrontación espiritual, una nube de gloria se posó sobre la cima del monte. La presencia de Dios era palpable, y el miedo reverente se apoderó de todos, incluso de los ancianos que estaban en la llanura. Pero surge una pregunta profunda en el corazón de aquellos que escuchan: ¿podrán permanecer firmes en la fe cuando la duda se cierne tan sobre ellos? La historia no terminaba aquí, más bien, se preparaba para un giro trascendental, porque lo que ellos aún no comprendían era que más allá de la liberación del Egipto físico, Dios estaba orquestando una redención que abarcaría toda la creación. Y así, cuando el viento sopló y la revelación se cimentó en sus corazones, un nuevo gancho del plan eterno de Dios tuvo lugar. Tiempos vendrán cuando no solo de libertad física les hablaré, sino de una liberación que transformará el espíritu de la humanidad. Al sentir el peso de esas palabras, los corazones se llenaron de asombro, mientras la historia de la redención divina comenzaba su intrincado desenlace. Y sucedió que mientras Moisés se encontraba en el monte, la nube de gloria se hizo más densa y un estruendo como de trompeta resonó desde el cielo, despertando en el pueblo una mezcla de temor y asombro. Los israelitas, mirando hacia la montaña, podían sentir la majestad de Dios al aproximarse. Sus corazones palpitaban intensamente, cada latido resonando con expectativa. Dios, en su soberanía, habló a Moisés una vez más. Dile al pueblo que se santifique y se prepare, porque en 3 días descenderé en la nube sobre el monte Sinaí. Quiero revelarles mi pacto y mostrarles que soy el Dios que los ha traído fuera de la tierra de Egipto, no para dejarlos en el desierto, sino para llevarlos a un lugar donde fluyan leche y miel. Éxodo 19, 10-11.
Moisés, lleno de fervor, transmitió esta orden sagrada. Santificaos, porque el Señor se manifestará, gritó ante el pueblo. En ese instante, una ola de fervor y temor se apoderó de los hijos de Israel. Se lavaron y pusieron vestiduras limpias, mientras un espíritu de reverencia llenaba el aire. La promesa de Dios estaba cerca, la promesa de algo más grande que ellos mismos, pero mientras el pueblo se preparaba, el diablo, quien aguardaba en las sombras con estrategias engañosas, sonrió con malevolencia. A medida que los israelitas se acercaban a la revelación divina, él susurraba a algunos corazones llenos de duda: ¿por qué cambiar tus ropas si el desierto es tu hogar eterno? ¿Acaso no es en el Egipto de tu corazón donde hallarás tu identidad? Tan ingenioso era este adversario que, aun en momentos de preparación para el encuentro divino, él sembraba semillas de desconfianza. Días después, en el amanecer del tercer día, la montaña comenzó a temblar. El cielo se tornó oscuro y los relámpagos cortaron el aire como espadas de luz. La voz del Señor resonó como trueno, y todos los pueblos sintieron que su aliento se detenía. Yo soy el Señor tu Dios, proclamó. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 2-3. Aquella voz traía tanto temor como esperanza, pues revelaba la naturaleza del pacto que Dios estaba a punto de establecer. El pueblo, profundamente conmovido, se tambaleó. Algunos cayeron de rodillas, cubiertos de terror y reverencia, mientras otros lloraban, temerosos de que la gloria del Señor los consumiera. Pero en medio de esta revelación aterradora, había un hilo dorado de esperanza. Este pacto no solo significaba leyes a seguir, sino un recordatorio de que su identidad como pueblo de Dios estaba creciendo. Moisés, sintiendo el clamor del pueblo, se adentró más en el fuego. No temáis, porque Dios ha venido para probaros y para que su temor esté delante de vosotros, para que no peguéis. Éxodo 20:20. Con estas palabras, él encendía la llama de fe en sus corazones, desafiándolos a permanecer firmes y a confiar en las promesas del Altísimo. Mientras tanto, en el reino de las tinieblas, Lucifer, al ver el temor y la reverencia que había suscitado el Dios verdadero, empezó a temer él mismo. Si ellos aceptan este pacto y se aferran a la promesa de su Dios, yo pierdo mi influencia sobre ellos, pensó con creciente inquietud. En su maldad, un plan comenzó a gestarse en su corazón, uno que intentaría oscurecer aún más la luz de la revelación. Mientras Moisés recibía la ley en el monte, el pueblo se mantenía expectante, y la gloria de Dios seguía envolviendo el Sinaí. Un nuevo gancho del plan soberano de Dios se asomaba entre el caos espiritual. He aquí, en esta ley y en este pacto, mi propósito eterno se revelará, a través de la obediencia. Una nueva alianza se establecerá que culminará en la redención. La tensión se palpaba, pues los corazones de los israelitas estaban por ser templados en el fuego de la prueba, y lo que estaba por suceder cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Y sucedió que en el centro de la tormenta, mientras relámpagos arrojaban destellos de luz sobre el monte, la voz del Señor se hizo eco en el alma de Moisés. Prepárate, porque no solo les daré la ley, sino que también estableceré un camino de vida y muerte ante ellos. Deuteronomio 30:19. Las palabras temblorosas retumbaban en su corazón, alimentando su determinación. Moisés ascendió más alto, adentrándose en la nube de gloria que iba desbordando el poder de Dios. En su presencia sublime, cada duda, cada miedo, se desvanecían como bruma al amanecer. Aquello era un encuentro transformador, no solo para él, sino también para cada israelita que aguardaba en la base del monte. Las instrucciones que recibirás no serán meras leyes, dijo el Señor. Serán el fundamento de un pacto eterno, y por medio de este pacto, podrás conocerme plenamente. Mientras aguardaba la revelación divina, el pueblo de Israel observaba con asombro y temor. Sus corazones se debatían entre el miedo a lo desconocido y la esperanza de la promesa. Algunos comenzaron a murmurar: ¿se ha apartado de nosotros Moisés? ¿Nos ha dejado solo este Dios temible?
La duda se infiltraba, y los ecos de las voces del enemigo resonaban como incesantes susurros en sus corazones. En las sombras, Lucifer sonreía, alimentándose del desasosiego del pueblo. Si ellos dejan de confiar en su líder, dejarán de creer en su Dios, pensaba, urgiéndolos a desviarse. Motivando su desánimo, les decía, oh, pueblo de Israel, ¿desearéis seguir un camino que traerá angustia y sufrimiento? La tierra que prometen es solo un lugar de muerte, un desierto seco. Regresar a Egipto sería más fácil y seguro. No obstante, el Espíritu de Dios descendía como fuego, llenando la atmósfera con su presencia. No tendréis temor, les dijo Moisés, pues el Señor va delante de vosotros, y Él es vuestro escudo y fortaleza. Salmo 18:30, sus palabras eran un bálsamo sobre las heridas del pueblo, y una nueva fe comenzaba a brotar dentro de ellos, temblorosa pero firme. En la cima del monte, Dios entregó a Moisés las tablas de piedra. Está escrito con el dedo de Dios, proclamó el Señor, y estas son mis ordenanzas. Escucharán y serán bendecidos, educados en mi camino. Moisés, sosteniendo las tablas, sintió la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, una carga divina, una misión sagrada que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Mientras descendía, el temor de Moisés se transformó en esperanza. Pero al llegar a la base, el panorama era sombrío, el pueblo se había amotinado, claudicando ante un becerro de oro. ¿Qué es esto?, clamó Moisés, su voz imbuida de desilusión y horror. ¿Ha comenzado ya el tiempo de la tentación, incluso antes del pacto? La ira de Dios se encendió en lo alto del monte. Moisés, pronunció su voz, sube, voy a consumir a este pueblo. Ellos han quebrantado mis mandamientos. En su corazón, Moisés intercedía, recordando los pactos de amor y promesas de redención. Perdona a tu pueblo, oh Dios, suplicó Moisés, cercando su voz con fervor y humildad. Recuerda tus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es solamente por ellos, sino por ti, que tú has sido poderoso en su salvación. Así, en ese instante crítico, donde el manantial de la ira y la gracia se encontraban, otro hilo del plan soberano de Dios emergía. No solo había un pacto de leyes, sino una declaración de misericordia que resonaría en cada época. En esta intercesión de uno, verán cómo se prepara el camino para la mayor redención que se revelará a través del sacrificio del Cordero. Y así el desenlace del drama divino comenzaba a tomar forma, desafiando el corazón de toda la humanidad hacia un futuro lleno de esperanza. Y en aquel tumulto de corazones divididos y murmullos de desconfianza, Moisés, sosteniendo las tablas en sus manos, se sintió desgarrado entre el deber de Dios y la fragilidad del pueblo. La luz que iluminaba las piedras parecía resplandecer aún más intensamente en medio de la sombra del pecado. ¿Quién podrá permanecer en pie ante un Dios tan justo?, se preguntaba Moisés, considerando que la justicia de Dios debía ser satisfecha. La nube de gloria que aún envolvía el monte comenzó a disiparse, revelando una escena trágica. En el centro del campamento, el becerro de oro parpadeaba bajo la luz del fuego, y el pueblo se entregaba a una desenfrenada celebración, como si un ídolo de metal pudiera brindarles lo que solo el Dios vivo podía. Ciertamente han olvidado la grandeza de su misericordia, pensó, y su corazón se llenó de una tristeza profunda. Entonces, el Señor habló de nuevo: Moisés, ve, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto olvidaré la promesa hecha a sus ancestros ante la desobediencia de este pueblo. La amenaza de juicio resonaba en el aire, como un trueno que precede a la lluvia. Sin embargo, en medio de este torrente de ira, la intercesión de Moisés se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra. Oh, Señor, no debes permitir que tu furia los consuma. Recuerda tu pacto, Moisés imploraba, no por ellos, sino por tu nombre, por tu gloria entre las naciones que escuchan de ti. La batalla en la mente de Moisés era intensa. La necesidad del pueblo clamaba por salvación, pero la justicia de Dios también demandaba respuesta. Has elegido a este pueblo, oh Dios. De otro modo,
¿Por qué lo sacaste de Egipto si lo vas a destruir? Al pronunciar estas palabras, recordó las antiguas promesas, el eco de pactos hechos con sus antepasados. El cielo pasó por un silencio sepulcral antes de que la voz del Altísimo se proclamara una vez más en lo alto de la montaña. Tu intercesión ha encontrado gracia a mis ojos, Moisés. Aunque el juicio está bien justificado, veré la redención que proviene de tu súplica. Oiré tu clamor por este pueblo y retendré mi mano en mi ira. Pero conoce esto, el camino hacia la redención es difícil y requiere mucho sacrificio. Moisés sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que, aunque Dios había escuchado su súplica, las consecuencias del pecado aún debían ser enfrentadas. Cuando descendió del monte, las tablas grabadas por el dedo de Dios brillaban con una luz resplandeciente de gloria, eran símbolo de esperanza, pero también de juicio. El cielo y la tierra son mis testigos, proclamó mientras se acercaba al pueblo. Lo que habéis hecho no puede permanecer sin respuesta. He venido a advertirles, porque el Dios que prometió salvación también ha establecido un camino de juicio. El pueblo que danzaba se detuvo abruptamente al escuchar la voz de su líder, sintiendo el peso de su desobediencia. La mirada de Moisés, una mezcla de amor y firmeza, atravesó sus corazones desgarrados. Las palabras del Señor resuenan en su mente, habrá consecuencias por la idolatría, pero también habrá un camino preparado hacia el arrepentimiento y la restauración. Y así, Moisés reunió a cada uno para recordarles la esencia del pacto. No desmayéis, exhortó, pues en la ruptura hay una promesa mayor que se asoma entre las sombras, un profeta me levantaré entre ustedes, y el corazón de piedra será reemplazado por un corazón de carne. Pero, ¿cómo podría llegar esa promesa a realizarse en medio de la inquietud y el desasosiego? Así el eco del plan divino seguía resonando aún en el tumulto, preparando el camino para una revelación aún más asombrosa, una nueva alianza, escrita no solo en piedra, sino en corazones, mientras se vislumbraba un futuro donde el sacrificio de un solo cordero traería redención a toda la humanidad. Había mucho más por venir, pues en el horizonte resplandecía la luz de la salvación, aún no revelada en toda su plenitud. Y así, Moisés, sosteniendo las tablas en su mano, descendió entre la multitud, su corazón latiendo fuertemente mientras las miradas temerosas se posaban sobre él. La escena que presenció colmó su espíritu de agonía. El eco de los gritos de júbilo que antes resonaban se convirtieron en un símbolo de la fragilidad humana ante el pecado. Pero al verse como un mediador entre esas almas perdidas y el Dios Santo, la firmeza llenó su ser. ¿Qué es lo que habéis hecho?, preguntó, su voz resonando con un peso de autoridad. ¿Acaso no recordáis las maravillas que Dios hizo por nosotros en Egipto? ¿Cómo nos libró de la esclavitud y nos guió a través del desierto con su presencia? La multitud, avergonzada, se sumió en un silencio inquieto, la luz del día parecía oscurecerse a medida que el rostro de Moisés adquiría un matiz grave, los ojos de Aarón, que había sucumbido a la presión del pueblo, se encontraban llenos de arrepentimiento. Mi Señor, el pueblo estaba desolado, su corazón se tornó hacia la desesperanza, era más fácil seguir el camino de su anhelo que mantenerse firme en el camino del Señor. Mas las palabras de Moisés resonaban como una sentencia de juicio y liberación. Ved la gravedad de su pecado. ¿Acaso no sabéis que el ídolo que habéis creado está lejos de ser un Dios, sino solo un recuerdo de temor y desconfianza? Arrepentíos, y volved a su senda. La multitud quedó atónita, enfrentando la dura realidad de sus acciones. Moisés levantó las tablas, la luz de los mandamientos reflejando el carácter perfecto y justo de su Creador. Estos son los caminos de vida. Volved a él con sinceridad. Sin embargo, el Señor había hablado. Su voz, potente y clara, resonó en el corazón de Moisés, no podía ignorar la dureza del pueblo. El juicio se acerca, pero hay un camino de salvación. De repente, una sombra oscura cruzó su mente, un sacrificio era necesario para restaurar el pacto. El aire se volvió pesado,
y Moisés, en un momento de profunda revelación, comprendió que la senda hacia la redención requeriría un costo inmenso. El pecado debe ser expiado, murmuró, mientras su corazón se tornaba hacia el futuro, el sacrificio que sellaría una nueva alianza. Los ojos del pueblo, una vez llenos de júbilo por el ídolo de oro, ahora se volvían hacia su líder con un nuevo anhelo, la verdadera esperanza. Era allí donde Moisés, guiado por el Espíritu, comenzó a delinear un plan divino que iría más allá de su propia comprensión. Los sacrificios que instauraremos son sombras de lo que ha de venir. Acercámonos al altar y ofrezcamos ofrendas para buscar el perdón. En ese instante, una nube oscura cubrió el monte, mientras Moisés subía de nuevo a la cima, llevando el peso de su gente con él. Señor, ¿cómo podrán ser perdonados? ¿Cómo puede la justicia y la misericordia hallarse en la misma balanza? La respuesta del Altísimo penetró el silencio. Moisés, el camino hacia el perdón es la sangre del Cordero. Un día, será un sacrificio perfecto que liberará a la humanidad de su yugo de pecado. Moisés sintió que una carga se alzaba de sus hombros, comprendiendo que el sacrificio sería una promesa de esperanza. Tú, que conoces el futuro, revelas que en la plenitud del tiempo, el Cordero de Dios será el legado de redención que traerá vida. A su regreso, proclamó con fervor, hay un futuro de gloria prometido. El Señor se apiadará de su pueblo, y por medio de la fe en aquel que habrá de venir, seremos restaurados. La multitud escuchaba con atención, ansiosa de saber más sobre la redención que estaba en el horizonte, una luz inquebrantable ante su pecado, pero Moisés sabía que aún había más que el pueblo debía comprender. Una promesa se alza entre nosotros, un nuevo pacto se perfila en el horizonte, la restauración verdadera y completa, en la que todos conocerán al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Y así, el camino del sacrificio se trazaba, sembrando en los corazones la expectativa de que, en la divinidad de la redención, se revelaría Él. Cumplimiento más asombroso del amor eterno de Dios. Moisés descendió nuevamente de la montaña, el eco de las palabras de Dios resonando en su mente como un canto eterno. La multitud, visiblemente agitada, estaba llena de expectación, pero también de temor. Las palabras de Moisés se alzaron entre el murmullo del pueblo. Hijos de Israel, no desmayéis. El Señor ha hablado, y Él desea perdón para los que se arrepienten de su desvío. Venid, presentad vuestros corazones quebrantados ante Él. Las palabras se deslizaron entre las gentes como una suave brisa que trae alivio en un día cálido. Sin embargo, entre la multitud, había corazones inclinados a la rebelión, a la incredulidad. Algunos murmuraban, recordando el antiguo camino de Egipto. ¿Por qué seguir a un Dios que se ha escondido en el monte? Decían, con sus ojos sobre el ídolo de oro, un símbolo de su desesperanza. Ellos se olvidaron de que el verdadero Dios había caminado con ellos. El aire se cargaba de tensión cuando Moisés, con toda la valentía que el Altísimo le infundía, exhortó a su pueblo. ¿Es que la mano del Señor se ha cortado? No. Él anhela que nos volvamos a Él. El sacrificio es el camino a la restauración. Entonces, se dio cuenta que debía hacer más que hablar, tenía que actuar según la dirección de Dios. Traed los animales aptos para el sacrificio, ordenó, mientras su corazón ardía en un fervor casi palpable. Que la sangre se derrame en nuestro lugar, para que el juicio no caiga sobre nosotros. Es hora de la redención. Movidos por sus palabras y el propósito divino que Moisés encarnaba, el pueblo comenzó a traer ovejas y cabritos con gran fervor. Bien pronto, el lugar se convirtió en un altar de adoración, donde el llanto de los animales resonaba en medio de oraciones y clamor por perdón. La escena era, al mismo tiempo, dolorosa y hermosa. En cada sacrificio se vislumbraba la esperanza de un futuro redentor. Moisés, en su lugar como intercesor, se postró ante el altar, implorando con súplicas profundas. Señor misericordioso, mira a este pueblo, y perdona su transgresión.
Sé tú su Dios y nosotros seremos tu pueblo. Mientras las llamas del altar se elevaban hacia el cielo, la nube que había cubierto el monte parecía acercarse, como si el mismo Dios se acercara a la ofrenda. Una sombra momentánea de paz descendió sobre la multitud y algunos comenzaron a creer en el poder de su intervención. Un murmullo a su alrededor llamó la atención de Moisés. Un anciano del pueblo, movido por el Espíritu, se puso de pie. ¿Acaso no son estas sombras lo que nos guía hacia el verdadero sacrificio? Un cordero que llevará nuestras iniquidades, proclamó, su voz resonando con autoridad. La multitud se quedó en silencio. Moisés sintió que el peso de la revelación se posaba nuevamente sobre él. Lo que el anciano había hablado era una verdad profunda. Así es, hermanos. Cada sacrificio que hacemos es un recordatorio de lo que ha de venir. No olvidemos que este es un paso hacia la promesa de un Redentor. Sin embargo, la atmósfera cambió bruscamente. Con un estruendo resonante, el cielo se oscureció y una voz profunda cortó el silencio. El tiempo ha llegado, escuchad mi palabra. Una nueva alianza será establecida, y la justicia y la misericordia se encontrarán. Las palabras resonaron en los corazones de todos, como un eco celestial. Moisés se dio cuenta que lo que estaba proclamando era más que un mensaje temporal. Había un plan divino en marcha que iría más allá de su comprensión. Señor, ¿qué deseas que hagamos? ¿Cuál es el siguiente paso en este camino de redención? La voz retumbó nuevamente, revela a mi pueblo que la sangre del justo es el camino hacia la vida. El pueblo, con expectación, contuvo la respiración. Moisés, con sus propias manos temblorosas, dirigió su mirada hacia el rostro del anciano que acababa de hablar. El anciano, a su vez, lo miró con ojos llenos de esperanza, y así, uniendo sus corazones, se encontraron en el sutil hilo de la revelación de lo que estaba por venir. Pronto conoceréis la plenitud de esta promesa, dijo Moisés, con una firmeza renovada. Ya no seremos guiados por ídolos, sino por la luz del Cordero que vendrá a redimirnos. La gloria del Señor se manifestará, y seremos restaurados. Venid y caminemos en fe hacia la plenitud de su gloria. Y así, la multitud, unida en corazón y esperanza, se preparó para seguir el camino del pacto, sin saber que el sacrificio perfecto aún debía ser revelado, y que el futuro guardaba un secreto divino que cambiaría la historia para siempre. Moisés se levantó de su posición en el altar, su corazón palpitando con fervor ante la revelación de Dios. La multitud se había sumido en un profundo silencio, cada uno de sus rostros reflejando la mezcla de temor y esperanza. «Hijos de Israel», exclamó, su voz resonante lleno de autoridad divina. «Escuchad la palabra del Señor, porque la historia de nuestra redención está siendo tejida en este mismo momento». Con la mirada fija en el horizonte, Moisés continuó, no solo hemos de sacrificar animales en este altar, sino que debemos preparar nuestras almas, pues el Dios que ha respondido a nuestras súplicas tiene un propósito eterno. Las llamas danzaban, iluminando los rostros expectantes de aquellos que se habían reunido. Cada sacrificio representaba no solo expiación, sino la sombra del gran sacrificio que habría de venir, el cual, aunque aún no manifestado, ya pulsaba en los corazones de aquellos que tenían fe. En los días que siguieron, el pueblo comenzó a abrazar el mensaje de redención. Se convirtieron en un ejército de testigos que proclamaban la verdad de Dios. Sin embargo, los ecos de la rebelión no habían desaparecido por completo, un grupo persistía en el escepticismo. Estos hombres y mujeres murmuraban entre sí, preguntándose, ¿cómo puede ser aquel que nos trajo de Egipto el mismo que hubiera de enviar a un Redentor? Moisés, claro en su propósito, reconoció las dudas de su pueblo. Tras la celebración de un nuevo mes lunar, se convocó a los ancianos, pues había llegado el momento de presentar un acto simbólico que fortalecería la fe del pueblo. Cada casa tomará un cordero, y según el mandato del Altísimo, se inmolará como una ofrenda, les instruyó con solemnidad.
Marcad la puerta de vuestros hogares con su sangre, y será como señal para que el ángel de la muerte pase por alto nuestras casas. El pueblo comenzó a moverse, recogiendo sus corderos y preparando su entrega. Sin embargo, entre los murmullos e incredulidad, un joven del grupo de rebeldes, cuyo nombre era Eliab, levantó su voz con desafío: ¿por qué deberíamos sacrificar a un inocente? ¿Dónde está la justicia en eso? Este es un acto de locura. Los ojos del pueblo se giraron hacia él, intrigados por su osadía. Mensajero del desánimo, Eliab no percibía cómo sus palabras metían cizaña en los corazones temerosos. Moisés, sintiendo la sombra de la duda extenderse, se acercó a él. Escucha, Eliab. La justicia de Dios es perfecta. Esto no es sacrificio vano, sino un acto de fe y obediencia que nos liberará de la condenación. El sacrificio es una señal de amor trazando el propósito de redención. La atmósfera se volvió tensa, y la voz profunda del Señor resonó nuevamente en los oídos de Moisés: la fe de mi pueblo se someterá a prueba, pero mi promesa prevalecerá. Con claridad, Moisés añadió: ¿acaso no vemos? Hay un plan en marcha del cual somos parte. Cada gota de sangre derramada proclamará la salvación que vendrá a través del Cordero de Dios. Finalmente, con corazones inquietos pero decididos, el pueblo se preparó para la noche de la Pascua. En cada hogar resonaba la esperanza de libertad, pero también del sacrificio que se convertía en vida. Cuando llegó la hora, la somnolencia del pueblo se disolvió y los corazones latían en una mezcla de temor y anticipación. En esa oscuridad, la promesa de Dios iluminaba el camino. Este es el camino de la libertad, repitió Moisés, mientras todos se alineaban en sus puertas, esperando la señal divina. Así, esa noche, mientras el ángel de la muerte pasaba sobre Egipto, el pueblo de Dios se mantenía en pie, reforzado por la fe y la promesa del futuro. La revelación del sacrificio perfecto estaba cada vez más cercana, una llamada que resonaría a lo largo de las generaciones, y justo en ese momento, Moisés alzó sus manos, y en el silencio, el eco de la voz divina se escuchó una vez más: en verdad, el Cordero que será inmolado no solo liberará a Israel, mediante él, todas las naciones serán bendecidas. La multiplicidad del plan soberano de Dios colisionaba con el corazón de Moisés, asegurándole que lo que vendría sería una redención más allá de todo entendimiento. ¿Estás preparado, pueblo mío, para recibir lo que el cielo ha de revelar? Sin saber plenamente qué les aguardaba, la multitud se preparó para el siguiente paso en el viaje hacia su destino divino. La noche de la Pascua llegó a su clímax. La brisa era suave, y el olor a sacrificio flotaba en el aire, mientras el pueblo de Israel observaba con atención. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el murmullo de oraciones y el latido de corazones expectantes. Moisés, con gran seriedad, hizo un llamado a la comunidad: hijos de Israel. El Señor está escuchando. Su luz ya está en nuestra frente, y pronto veremos su poder liberador. Cada familia se hallaba en sus hogares, marcando las puertas con la sangre del Cordero. La voz del anciano guía resonaba en sus corazones: esa sangre será señal de que somos su pueblo. En resonancia con la palabra de Dios, los jóvenes y ancianos se unieron en un acto de fe que los uniría en un destino común. Mientras tanto, Eliab permanecía en su casa, luchando con sus pensamientos. La neblina de la incredulidad lo envolvía. ¿Por qué han de entregar su confianza a lo que no comprenden totalmente? Se preguntaba, inquieto. Quebrantado por su cobardía, sus ojos se llenaron de lágrimas y su corazón se convenció de la necesidad de la redención. ¿Acaso mis dudas pueden estorbar el decreto del Altísimo?, murmulló consigo mismo. La medianoche llegó, y un murmullo se alzó entre las puertas cerradas. La atmósfera se volvió densa, como si el mundo mismo contuviese el aliento. De repente, un estruendo se escuchó a lo lejos: el ángel de la muerte pasaba, llevando consigo la oscuridad y el juicio sobre Egipto.
Un grito desgarrador resonó en la tierra de los opresores, y la pena cubrió a aquellos que habían despecido a Israel. Pero en medio del dolor, las casas marcadas con sangre permanecieron a salvo. Moisés, mirando desde la puerta de su hogar, sintió el peso de la victoria y la compasión. Mira, pueblo. La misericordia del Señor es tan grande como su justicia. No temáis, pues esta noche seremos transformados. La promesa de libertad se acerca, y el yugo de nuestros opresores se romperá. Cada familia israelita sentía la presencia de Dios como nunca antes, una presencia palpante que les aseguraba que habían tomado la decisión correcta. La sangre del Cordero, tan inocente y pura, se había convertido en su escudo. Llena de esperanza, la multitud finalmente dejó de temer la oscuridad que los rodeaba. Al poco tiempo, se escucharon ruidos de puertas abriéndose mientras una voz resonante proclamaba la libertad. Salid, pueblo mío, de la tierra de opresión. La noche que ha pasado no volverá, y el amanecer que se avecina traerá nuevas promesas. Al principio, un murmullo, luego un clamor, los hijos de Israel corrían, cada uno llevando consigo una fe renovada, pero entre todos, Eliab, que había luchado contra sus dudas, sintió una paz sobrenatural. Con sus ojos llenos de lágrimas, gritó a la multitud, «Estamos libres. El Señor ha cumplido su palabra». Su voz se elevó por encima del caos y trajo unidad entre los corazones temerosos. Mientras cruzaban el umbral de la libertad, la voz del Eterno resonó en el corazón de Moisés: «Esta noche un legado se forja. Los sacrificios de hoy moldearán la salvación de mañana. Conduciré a mi pueblo hacia la tierra prometida, donde fluirán leche y miel». Moisés se volvió hacia el pueblo y dijo: «No solo somos liberados de la esclavitud, sino que estamos llamados a ser un pueblo de pacto. Mirad más allá de esta noche, porque el Cordero, aunque inmolado, será una señal de la vida eterna». Con esto, el pueblo de Dios dio un paso más hacia su destino, alimentando la fe que había sido sembrada en sus corazones a través de generaciones, pero el mismo Dios que les había traído libertad, ya tenía un plan extraordinario en marcha. ¿Y si hay más que solo la redención de Israel?, se preguntó Moisés, contemplando la inmensidad del lago frente a ellos. ¿Qué revelaciones futuras se desplegarán desde este momento de sacrificio? La semilla de una verdad aún más profunda crecía en su interior. Así, mientras avanzaban hacia la mañana, un nuevo amanecer traía consigo no solo la liberación, sino un eco de esperanza. En el horizonte, el plan soberano de Dios comenzaba a delinearse a través de visiones de promesas futuras que resonarían en la eternidad. La próxima revelación del propósito divino aguardaba ser descubierta, y con ello, un nuevo despertar hacia la redención de toda la humanidad, sellando la certeza de que Dios nunca falla en su palabra. Y así, al amanecer de aquel día glorioso, los hijos de Israel se encontraron ante el Mar Rojo. Sus corazones palpitaban con temor y asombro al contemplar las aguas que se extendían ante ellos como un muro impenetrable. La libertad recién conquistada parecía desvanecerse en el horizonte a medida que el estruendo de los carros de Faraón se acercaba. ¿Acaso nos has traído hasta aquí para que seamos atrapados nuevamente en la esclavitud?, clamó un israelita desesperado, mientras las ansias de volver a Egipto comenzaban a tomar forma en sus pensamientos. Moisés, levantando su mirada hacia el cielo, sintió la presencia de Dios envolviéndolo. «No temas, porque hoy veréis la salvación del Señor», proclamó con firmeza, con una voz profunda que resonaba en los corazones atribulados del pueblo. «Los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis». Con esas palabras, la fe de Moisés se convirtió en un faro para el pueblo, recordándoles que lo que estaban por presenciar sería un acto soberano de redención. El viento comenzó a soplar, y la voz del Señor se hizo escuchar nuevamente. «Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar», ordenó. Con valentía, Moisés hizo lo que se le había mandado. En el mismo instante, una fuerza poderosa recorrió las aguas. El mar se partió, creando un camino seco y seguro por el cual el pueblo de Dios podría cruzar.
La tierra prometida parecía más cercana que nunca, y los gritos de alegría estallaron entre los israelitas. El mar, previamente temido como una barrera, se convirtió en la senda de su liberación, pies descalzos corrieron sobre el lecho marino, mientras las paredes de agua se alzaban majestuosamente a ambos lados. Las miradas de los israelitas ardían con una mezcla de temor y asombro, pues sabían que estaban caminando por un milagro. Uno tras otro, familias enteras cruzaron con fe renovada, dejando atrás sus cadenas y el recuerdo de un pasado que nunca más volvería. Mientras el último de ellos llegaba a la otra orilla, la furia de Faraón se desató. Los egipcios, cegados por la ira, persiguieron sin pensar en las advertencias de su destrucción. Pero Moisés, con la misma vara que había partido las aguas, volvió su rostro hacia Dios. Señor, ¿qué harás ahora? Su alma clamaba ante la inminente amenaza. Y el Altísimo, en su fidelidad, declaró, ahora verás el juicio contra tus enemigos. Cuando Moisés levantó su vara una vez más, las aguas volvieron a unirse con furia. La inundación arrasó con los carros y soldados egipcios, convirtiendo sus gritos de guerra en ecos de vergüenza. Israel, a salvo en la otra orilla, observó atónito el despliegue del poder de su Dios. El Señor es mi fortaleza y mi salvación, cantó Moisés, y el pueblo se unió en un canto de alabanza. Él es nuestro Dios, y le glorificaremos. De esta manera, el ciclo de redención que había comenzado con la sangre del Cordero Pascual se completó con la liberación en el Mar Rojo. Cada israelita recordó que el sacrificio de un inocente había sellado su camino a la libertad, así como el poder de Dios había manifestado su intervención en sus vidas. Las palabras de Moisés calaban en lo profundo de sus corazones, no olvidéis nunca lo que ha hecho por nosotros, y así, mientras se adentraban en el desierto, un nuevo comienzo emergía. Con Moisés como su líder y Dios como su guía, se levantó ante ellos una tierra prometida, un futuro lleno de esperanzas e ilusiones. Un nuevo pacto emergió en sus corazones, sellado por la fe que había florecido a partir del sacrificio. La fidelidad de Dios se convertiría en su ancla en las tormentas que venían, enseñándoles a confiar en Él a pesar de las adversidades que enfrentarían. La gloria del Señor brillaba como un faro para Israel. Las palabras proféticas de redención comenzaron a resonar en cada alma. Habrá un futuro de esperanza, donde el Cordero será inmolado por la salvación no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. Con el tiempo, sus recuerdos de liberación se entrelazarían con la promesa del Mesías que vendría. Cada sacrificio futuro recordaría la fidelidad de Dios y la gracia que se manifestaría en la cruz. Así, la historia de Israel se convirtió en la historia de una redención mucho más grande, tejida en la eternidad. Mientras el polvo del desierto se asentaba sobre sus pasos, la verdad hondamente resonante se afirmaba en sus corazones, la salvación estaba sellada no solo en el tiempo, sino en la eternidad. ¿Estás preparado para recibir lo que Dios ha de revelar en tu vida? Porque su redención, así como la de Israel, es para todos aquellos que creen. Si has sentido la unción de esta historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas y el legado de la redención que se despliega ante nosotros. Deja un like ahora, alimenta este mensaje de fe que necesita ser compartido. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este imponente desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, compartamos la luz y la verdad del camino hacia la salvación eterna.